Aunque por situaciones polémicas no tengo la oportunidad de estar en tiempo real con ustedes, les doy un fortísimo y educativo y cariñoso abrazo. Espero que la evolución que estamos teniendo con nuestra asignatura de teorías curriculares nos esté ayudando a crecer en el conocimiento y a mejorar nuestro perfil de servicio y nuestro perfil profesional para aportar a nuestra familia, a nuestra sociedad y a nuestra iglesia. De modo que me alegra mucho saludarlos eh, a través de esta grabación. Lo primero que debo decirles es ofrecerles mis disculpas porque por problemas personales no puedo estar en tiempo real como está en el programa. Pero a esa hora ya estará esta videoconferencia, su grabación estará disponible para que ustedes puedan acceder a ella. Voy a apreciar entonces que ustedes se tomen esta semana y antes de 8 días envíen a mi correo el informe respectivo de haber observado esta videoconferencia. Recuerden que el informe debe enviarse a mi correo joaldias@unac.edu.co y debe incluir una portada, los datos demográficos, más o menos enumerar los temas que vamos a tratar. Otro subtítulo sería los comentarios que ustedes hagan sobre lo que yo he expuesto y por supuesto algunas observaciones o comentarios que quieran hacerme para el desarrollo de la materia. No olvidemos que este informe deben enviármelo a mi correo a más tardar el miércoles próximo para que yo pueda leerlo y asignarles la respectiva nota. Solo debo recordarles que la próxima videoconferencia, la cuarta y la última, será el 27 de abril, jueves 27 de abril a las 6:30, como hemos venido trabajando. Permítanme, les hago algunas reflexiones sobre el examen parcial. Por supuesto que lo leí, aprecio mucho los aportes que ustedes hacen a través de él y quiero reiterar mi énfasis en animarlos a que no es cuestión de pasar un conocimiento del documento al examen, no, es cuestión de nosotros elaborar nuestro propio concepto. El aprendizaje no se valora tanto por la manera como yo reproduzco las ideas, los enunciados, sino como yo los asimilo y cómo los logro definir en mi propio concepto. Quiero animarles a fortalecer ese elemento importante del aprendizaje, donde yo no solo transmito lo que dicen los autores, sino que lo asimilo, elaboro mi propia concepción y la expreso, si bien no olvidando los puntos fundamentales de los autores o el autor que he leído, lo expreso en mi propia manera de pensar y por supuesto como fruto de mi proceso de conocimiento. Y no olvidemos que ese concepto debe estar bien argumentado en los elementos teóricos del material que he leído o de lo que he asimilado el conocimiento. Hemos estado ya en la unidad que estamos cerrando, trabajando sobre ya lo que es el desarrollo curricular. Miramos las teorías de algunos expertos, pero nos hemos enfocado en la teoría de José Arnaz. Y solo para recordarnos, el concepto de desarrollo de Arnaz tiene 4 elementos: elaboración, instrumentación, aplicación y evaluación. Son las 4 etapas y por supuesto cada etapa tiene una serie de elementos para desarrollar. No olvidemos tener muy claro esto: ¿qué es desarrollo curricular en el modelo de José Arnaz? Ya les he mencionado varias veces que otros teóricos tienen otros modelos de desarrollo curricular, pero estamos enfocándonos en el de José Arnaz. Y quiero pedirles, por favor,
que leen una muy buena leída al momento de la elaboración del currículo, que es el primer momento de José Hernández, la elaboración curricular. Démosle una buena mirada a ese elemento para que podamos ir desarrollando este trabajo, ¿no? Para la unidad número 3, pues vamos a enfocarnos ya en la instrumentación y la evaluación del currículo. Y quiero, como ven en los requerimientos, recordarles que debemos mirar el video que está disponible. Ustedes ahí tienen el enlace para entrar a verlo. Este video ha sido un aporte del candidato doctor Wilson Arana. Es una de las personas que está estudiando a más profundidad este tema aquí en nuestra universidad, y él muy generosamente ha hecho este video, y lo que debemos hacer es ver ese video y por supuesto hacer el informe de su visión y subirlo al sistema. Ese informe del video debe tener por supuesto soportados los datos demográficos, un primer subtítulo con la idea general que usted captó del video. Es un video de unos 25 minutos, entonces usted primero hace una idea sintética, un párrafo donde exponga la idea general que usted recibió del video. Luego desarrolle otro subtítulo con los puntos que usted destaca del video, ¿cierto? Puntos que a usted le impresionaron más. Estos son los puntos que destaco del video. 1, 2, 3, lo que usted crea conveniente los menciona. Y por último, un subtítulo que diga aprendizajes obtenidos por la observación del video. Y coloca 1, 2, 3, 4 los aprendizajes que usted haya adquirido. Esta es la actividad central de esta unidad. Pero quiero pedirles que no olvidemos estar releyendo, recordando lo que es desarrollo curricular, mirar muy claramente lo que es la elaboración curricular, tener claro qué es eso, y por supuesto en el documento está lo que es la instrumentación y la aplicación, que serán elementos importantes para nuestro desarrollo en la materia. Debemos tener bien claros esos elementos: el desarrollo curricular y cada uno de sus 4 elementos: elaboración, instrumentación, aplicación y evaluación. El concepto de desarrollo curricular va a ser muy enriquecido al observar analíticamente el video que ustedes deberán ver y enviarme el informe en la fecha que está asignada en los requerimientos. Quiero decirles que les reitero mi disposición de servicio permanente. Escríbanme al correo juandiaz@unac.edu.co con sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, sus observaciones, y no olvidemos que los requerimientos que están en el sistema, hay que subirlos al sistema. Lo que sí me debe mandar a mi correo es el informe de las videoconferencias, que en esta ocasión debemos hacerlo todos, porque como no estuvimos en tiempo real, todos deberán enviarme ese informe a mi correo antes del próximo jueves, antes del jueves. Tenemos tiempo hasta el miércoles para enviar. Pues bien, ya estaremos ya el domingo en Semana Santa. Espero que la disfruten a plenitud, que gocen del descanso, y siempre estaré atento a sus comentarios, a sus observaciones y a sus requerimientos. Mi abrazo cristiano, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan una Semana Santa muy cerca de Dios y muy provechosa para ustedes y para sus familias. Que Dios les bendiga.